Bueno, ya estamos listos para iniciar la construcción de nuestra función secante. En el ciclo de funciones trigonométricas construidas a través de nuestros instrumentos de geometría. Entonces, necesitamos nuestro curvígrafo, la regla, el transportador y obvio que no puede faltar el compás. Tengo listas las hojas, tengo listos mis marcadores de colores y tengo lista toda la energía, todo el entusiasmo para que iniciemos la construcción de nuestra función secante. Vamos. Para iniciar debo construir una circunferencia de radio 3 centímetros. Entonces aquí voy a abrir mi compás con una longitud de 3 centímetros. Acá lo tengo. Y lo ubico en el centro de mi hoja en el extremo izquierdo. Desde este punto centro, entonces, trazo una línea recta que me cubra toda la longitud de mi hoja. Voy a fraccionar esta línea recta cada 2 centímetros que me represente los ángulos de 30 en 30, iniciando en 0 obviamente. O sea que aquí tendría 0, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 20. O sea, este ángulo 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330 y 360. Este eje de las X me va a representar los ángulos. De una vez voy a trazar el eje de la Y. Y el eje de la Y es donde van a estar determinados los valores de la función secante. Y como todos sabemos, para un plano cartesiano, el eje Y es un eje perpendicular al de las X. Como podemos ver acá. Bueno, para continuar, yo voy a construir mis ángulos, voy a señalar los ángulos en mi circunferencia de igual manera de 30 en 30 con mi transportador. Entonces empiezo en 0, 30, 60, 90, 120, 150. Fíjense que el ángulo de 180 me queda por fuera de la hoja, no puedo señalarlo, pero como ya tengo el de 0, ahorita hago una extensión de esa línea. 180, 210, 240, 270, 300, 330 y 360 que coincide con el ángulo de 0. Bueno, también voy a señalar los ángulos notables de 45 grados, 45, 135, 225 y 315. Estos ángulos son los múltiplos de 45 en todo el giro. Con el uso de la regla voy a proyectar desde el centro de mi circunferencia hasta que pegue en el eje Y. Así. Este sería el ángulo de 30 grados. Y a su vez el de abajo sería el ángulo de 180 y 210 grados. Y así hago todos mis trazos desde el centro y se proyectan sobre el eje Y. Este sería mi ángulo de 45 grados y a su vez abajo sería de 225 grados. Bien, acá abajo yo tengo entonces el ángulo de 60 grados y abajo sería de 230 grados. ¿Ve? Continúo entonces con este ángulo de 90 grados y abajo de 270 grados. Como pueden ver, el ángulo de 90 grados queda paralelo, por naturaleza queda paralelo al eje de la Y. Fíjense, es decir, el ángulo de 90 grados y a su vez el de 270 grados no tiene forma de que se proyecte o que haga su proyección sobre el eje Y. Continúo entonces con el ángulo de 120 grados. Fíjense que el ángulo de 120 grados tiene su proyección, pero sobre el eje Y, pero en la parte de abajo. No como los tres primeros ángulos que se proyectaron sobre el eje Y o del cero hacia arriba, sino que ya este ángulo de 120 grados se proyecta, pero en la parte de abajo, como lo pueden ver. Y aquí este ángulo sería de 300 grados. Igual me va a suceder con el ángulo de 135 grados. Entonces, el ángulo de 135 grados se va a proyectar en la pantalla en la parte de abajo y va a coincidir con mi ángulo de 315 grados. Continúo entonces con el ángulo de 150 grados. Y este ángulo de 150 grados me va a coincidir abajo con el ángulo de 330 grados. Y por último, el ángulo de 180 grados, que su proyección va a ser coincidente con el ángulo de 0 grados o de 360 grados. Como pueden ver acá.
Entonces aquí me queda el ángulo de 180 grados que me coincide con el de 0 grados o a su vez de 360 grados. Como pueden ver acá, ya hice el trazo de mis ángulos con ayuda de mi transportador. Y todos que corten la circunferencia. Con mi regla voy a ubicar aquí los ángulos notables de 45 grados, que recuerde que siempre queda en la mitad de 30 y 60. El de 135 grados que quedan en la mitad de 120 y 150. El de 225 que queda en la mitad de 210 y 240. Y por último el de 315 que está en la mitad de 300 y 330. Yo necesito encontrar los puntos coordenados en este plano cartesiano desde los puntos de corte de cada uno de estos ángulos de mi circunferencia con los puntos que ya señalé en esta recta numérica o en esta recta de los números en el eje X. Fíjense que en 90 grados y en 270 grados esta recta que yo tracé o esta proyección nunca se corta con el eje Y. Y recuerde que cuando son paralelas eso indica que es una asíntota. O sea, la construcción de esta proyección que es paralela al eje Y en el plano cartesiano se interpreta como una asíntota. Y una asíntota es un eje paralelo al eje de las Y o también puede ser paralelo al eje de las X, que indica que la curva o la función jamás va a cruzar esa frontera o jamás va a tocar ese punto. Entonces, en 90 grados debo trazar una recta paralela al eje Y, en 90 y en 270. Que es lo primero que voy a hacer antes de iniciar la secuencia de puntos. Entonces aquí está una asíntota en 90, como pueden ver, y hay otra asíntota en 270. Para yo iniciar entonces la ubicación de mis puntos, debo saber que como la función secante es inversa a la función coseno, también voy a trazar asíntotas horizontales. Como pueden ver entonces, tengo el plano listo para iniciar a ubicar los puntos que corresponden a cada ángulo de la función secante en mi plano. En mi plano cartesiano, la ubicación de los puntos que corresponde a cada uno de los ángulos se hace de la siguiente manera. Con un compás se toma la proyección desde el centro que pase por el ángulo que voy a ubicar hasta el punto de proyección en el eje Y, hasta esta pantalla. Acá ya tengo trazadas las proyecciones sobre la pantalla que genera el eje Y. Y acá ya construí unas líneas alzadas en el eje también de la Y, que es la que me permitirán calcular la linealidad para generar la altura debido a la longitud que hay entre el centro y el ángulo respectivo con su proyección en el eje Y. Voy a iniciar. O sea que mi primer punto yo ya lo tengo, que es este de acá. Ahora, para medir la altura que genera el ángulo de 30 grados. Entonces, yo pongo mi compás acá en el centro y lo abro hasta la intersección de la proyección del ángulo de 30 grados en la pantalla. Listo. Esta abertura la pongo donde inician el 30 grados y hago un punto de corte acá. Aquí sería esa altura de 30 grados. Con esta misma abertura, sin necesidad de iniciar las otras, yo puedo ubicar el valor que es paralelo a 30 grados acá en la circunferencia, que es de 150. Y fíjense que el 150 está acá, hacia abajo. Entonces yo de una vez voy a trazar esa altura de los 150, pero hacia abajo. Y lo mismo me va a pasar con el ángulo de 210, porque el ángulo de 210 fíjense que es colineal con el de 30. El 210 ya lo tengo trazado acá y ya está también hacia abajo. Y por último, voy a hacer lo mismo con el de 330. Busco acá 330 y trazo esta misma altura. Estos ángulos prácticamente repiten 4 veces. 1, 2, 3 y 4. Y hago lo mismo con el ángulo de 45 grados. Entonces, abro mi compás hasta acá la proyección sobre la pantalla que me genera el eje Y. Y esa altura la trazo de 45 grados. Y a su vez, 135 grados. Mírenlo aquí en un segundo cuadrante. Hacia abajo. A su vez, 225 grados. Bien acá. 25, 135, 45. Y por último, 315 grados. Hago lo mismo con el ángulo de 60 grados. Entonces tomo mi compás y lo abro hasta la proyección del ángulo con la pantalla del eje Y. Y lo ubico en 60 grados. Corto en 60. A su vez, corta en 120.
perdón, 240 y por último en 300. Y ya tengo todos los puntos. El de 180, fíjese que es el punto que está proyectado sobre el eje de las X, o sea, en 0 y en 0, 360. Lo que sigue a continuación es encontrar la curva en mi curvígrafo que me una este punto desde 0 hasta este punto de 60 grados y obviamente que se proyecte o se prolongue casi paralelo a esta asíntota 90. Recuerde que obteniendo esta curva no es sino girar el curvígrafo y obtener las curvas de los demás cuadrantes. Esta curva me sirve. Acto seguido de trazarla, yo hago una señal en mi curvígrafo para indicar los extremos. Recuerde que estos extremos son los que van ubicados en los otros cuadrantes y yo no perderme. En esta parte de acá, este punto vendría ubicándolo acá. Es hacia abajo, entonces bajo el curvígrafo y es a la mano izquierda, entonces lo giro para acá. Acá giro el curvígrafo y obtengo mi curva en el tercer cuadrante. Y por último, obtengo mi curva en el cuarto cuadrante. Obteniendo así la curva de mi función secante.